Hay ocasiones en esta nuestra existencia en la que uno tiene que preguntarse ¿por qué vivir? Hoy en Las Movidas hablamos del suicidio. Hola, soy Mau y estas son Las Movidas. Y esta noche estoy aquí con Tenzin, que es un experto en el amor, para tratar uno de los temas seguramente más peliagudos con los que hemos tenido todavía que tratar en este podcast. Hola Tenzin, ¿cómo estás? Hola. Vamos a hablar del suicidio, ¿no? Que, hombre, en comparación con hablar de los bares, como hicimos antes, o las relaciones de amistad, de pareja, pues es un tema que requiere un poco más de mesura, ¿no? Por así decirlo. Sí. No sé si quise hacer una especie de disclaimer o avisar un poco. Arrancar con... Bueno, para empezar tengo que decir que me siento estafado como invitado, porque dices que vas a hacer una introducción cómica que deje claro que la categoría con la que introduces al invitado es broma y no queda claro, cabrón, parece que soy un experto psicológico en el amor. Eres un experto psicológico en el amor y quien lo niegue, miente. Soy una persona que ama. Bueno, Tenzin, perdón por introducirte. Tengo aquí Tenzin el humilde, que no es experto en nada. Eso es. Bueno. Pido perdón por ser experto en nada. Que sí, no, pero que el disclaimer yo creo que es necesario porque el tema es serio, ¿no? Es eso, no son los bares, es el suicidio. Entonces yo creo que, aunque sea un poco spoileante del propio contenido, el disclaimer tiene que dejar claro que al final de lo que vamos a hablar aquí es pues de la cuestión de la existencia y de que la muerte en general deje de ser un tabú, ¿no? Evidentemente. Que el suicidio es un tema al que hay que mirar a la cara, si quieres, incluso con un afán de positivismo social, o sea, de colaborar, porque creo que los dos estamos de acuerdo en que mirar a los ojos al suicidio, reconocer su existencia, o sea, conocer las cifras, que son escandalosas y que, por cierto, quería mirar y no he mirado antes de venir. Pero bueno, las cifras son muy locas, ¿no? O sea, es un tema que está increíblemente presente y a la vez increíblemente invisibilizado. Porque arrastrábamos una corriente de pensamiento que en teoría, y ya luego sí entramos en eso porque sí, no sé si es una excusa, pero la teoría siempre ha sido, a nivel periodístico, por ejemplo, que visibilizar el suicidio pues podía incentivar... Reforzarlo, ¿no? Y atendía, se supone, a una especie de código ético que si me apuras, creo que va por otro lado. Sí, yo creo que es más guardarlo debajo de la alfombra, ¿no? ¿Pero por qué? Yo no quiero forzarlo, pero yo diría que todo está relacionado siempre con un poco lo mismo y que la sociedad de consumo no le interesan ciertas cosas y esas cosas hay que guardarlas debajo y no mirarles a la cara. Y yo creo que mirando a la cara, visibilizando, poniéndolo encima de la mesa, tratándolo abiertamente, es como, de hecho, se puede llegar a prevenir el suicidio, ¿no? Sí, yo creo que un buen objetivo que nos podríamos marcar para este podcast, si puede llegar a permear o llegar a algún tipo de mensaje que sea interesante en general, sería que, bueno, que aunque lo tratemos con más cuidado que los bares, se puede hablar igual que habláramos de los bares, que no hay que tenerle tabú, exacto, que no hay que tenerle miedo a hablar de suicidio, porque al final, si hablas de suicidio un poco, hablas también de la vida, ¿no? Exacto, o sea, yo quería también empezar cimentándolo todo, también por traerle un poco de dignidad al podcast, reivindicando a Francia, después de todo el vapuleo que se le ha hecho. Quería cimentarlo todo en el mito de Sísifo. El mito de Sísifo se abre con una frase espectacular que no es literal, pero algo así como que el único problema filosófico realmente relevante es el suicidio. ¿Y qué quiere decir Camus con esto? Básicamente lo que estamos diciendo, que hablar del suicidio es básicamente hablar de la cuestión de la existencia y de la vida misma, ¿sabes? Sí, y de nuestra presencia en este mundo, en esta vida, en esta existencia al fin y al cabo que tiene un final que es tan orgánico como su comienzo. Entonces, por ahí es por donde vamos y por ahí es por donde debemos atacarlo. Hablar del suicidio es hablar de la existencia. Me guardo esa frase, ya la anoto en mi lista. Ya hay 3 cosas que me gustan de Francia, en total. ¿Cuáles son las dos? Miedo me da. Bueno, una francesa y el queso. Ya está, no hay más.
Una francesa en concreto. Una francesa. Una unidad de francesa en 80 millones. Una persona francesa. Una persona francesa. O un genérico de... No. Una persona francesa. No se puede decir. ¿Por qué? Uh. Pero ¿es una celebrity o es una conocida tuya? Ah, bueno, 2 francesas, perdón. ¡Ojo! Se te va de las manos. Ojo. Francófilo. Uno empieza con una francesa y acaba aquí. Pero son un secreto. Son secreto de estado. Pero no son celebrities. Una sí, otra no. Pues di la celebrity. La celebrity. Hombre, ya sabes, Le Mépris. Ah, Brigitte Bardot. Hombre, Joder, pero yo qué sé, tío. esos dientes están muy bien separados. Ah, que es tu King, que ese. Oye, bueno, a ver, escucha. Pero entonces no es por francesa, es por King. Bueno, claro, Brigitte Bardot ahora no es buena actriz. Pues te diría que no. De hecho, Brigitte Bardot tiene la cualidad. Un momento, tiempo muerto. Te diría que no. O sea, Hemos de venido hecho, aquí a hablar de suicidio. Te digo más. ¿Sabes cuando Rebollo coge a Carmen Machi para La mujer sin piano? Sí, Que es consciente de que está cogiendo a Aida, ya. al personaje Aida, y lo que le interesa es hacer precisamente eso, de construir una visión general sobre una actriz o sobre una persona, llevándosela a terrenos radicalmente opuestos. Yo, en mi humilde opinión, creo que en la Nouvelle Vague se hizo mucho eso con Brigitte Bardot, O sea, especialmente Godard. Que me estás diciendo que me tendría que gustar Godard, no Brigitte Bardot. Bueno, Godard no tendría que gustarte. Nunca. Si Godard te gusta, Godard ha fracasado. No, pero bueno, tonterías aparte, no, Brigitte Bardot no, o sea, joder, hay cosas mucho más interesantes en el cine francés. Pero yo no estoy hablando de cine francés. Pero has dicho, me dirás que no es una buena actriz. Ah, Jesus Christ. Te has metido en camisa de 11 varas, tú solo. Pues nada, una francesa solo me gusta. Por sus dientes. Ya no, ya esa ya no. Esta ya no. Que ahora ya solo es Esta, una. Ahora esta es, ya no. ahora es la conocida. Muy bien, Tenzin, buen trabajo. He hundido a Francia Has hundido- en mi intento por ensalzar. Me has quitado una cosa menos que me gusta de Francia. Bueno, en fin. Volviendo a la existencia, ¿no? Que es la base de todo. La existencia. ¿Por qué es tan importante que hablemos de la existencia a la hora de hablar del suicidio? Porque no tiene sentido atacar un tema como el suicidio, ¿no? Si yo creo que nos inventamos unas bases primero a la hora de hablar. Y tenemos que hablar un poco de la existencia, ¿no? De las concepciones que existen. Porque yo creo que, por ejemplo, en muchos casos también está el suicidio porque existe una especie de glorificación a la vida, una ensalzación de vivir. Es como se suele hacer como una simplificación muy simple de vida buena, muerte mala, ¿no? Sí. Que es al final... Que nace del miedo, básicamente. Sí, bueno... Del miedo individual y del miedo colectivo. Lo que te digo, del miedo del sistema. Evidentemente al sistema le interesas vivo. Obvio. Muerto no consume. Bueno, sí, consumes una última vez porque Sí, es bien caro morir. pero dejas de consumir. Pero dejas de consumir. Y de producir. Y también es un miedo que a lo mejor viene inculcado de ahí, de arriba, pero ahora ya es una realidad propia, que es el miedo individual a la muerte. O sea, el terror Nos lo han a la metido, muerte. nos lo has metido. Te diré más, gente como nosotros, que yo creo que sí que estamos moderadamente despiertos con esto. O sea, hostia, lo hemos hablado millones de veces. Sí. Aún así tenemos miedo a la muerte. A ver, al final es... Nadie está libre ya de eso. Bueno, es que eso es un tema que también me gustaría tratar cuando hablemos el podcast del miedo y tal. En general, el miedo a lo desconocido, ¿no? La incertidumbre También, de saber qué hay detrás. Pero fíjate que yo creo que ahí hay una... Es interesante porque no es miedo a lo desconocido, porque la muerte, quiero decir, ¿qué hay aparte de la propia vida más presente a lo largo de la historia de la humanidad que la muerte? No siempre. Es lo único certero que tenemos cuando exacto, estamos o sea, aquí. No es lo desconocido, es algo que se esfuerza uno por invisibilizar, es el elefante en la habitación. Es todo lo contrario a desconocido. Bueno, fuera broma, y de hecho hay gente que se enfada si le hablas de la muerte, le sacas el tema, se rehúsan a hablar, se sienten incómodos. Por supuesto. Y al final yo creo que mucha gente, la estrategia que utiliza, y bueno, tampoco me voy a hacer aquí el guay, en general yo creo que la mayor parte de la gente es como distraerte el mayor tiempo posible para no tener presente el hecho de que te vas a morir algún día, ¿no? Vivir la vida con la mínima introspección posible. Vivir la vida siempre ocupado, siempre despistado. Eso es. Y siempre escapando de la realidad, ¿no? Odio cuando la gente insiste en que el cine, por ejemplo, es escapar de la realidad, ¿sabes? Bueno, dependerá del tipo de cine, claro. Y claro, si lo ves técnicamente, de alguna manera sí. Todos estamos intentando escapar de la realidad todo el rato. Claro. Pero hay formas de evadirse de la vida diaria. Es que fíjate, yo lo veo al revés, tío. Para mí no es escapar
de los temores y de las cosas más introspectivas. Al revés. Yo qué sé, viendo una película que reflexione mucho sobre el suicidio, sobre la muerte en general, estoy escapando de la realidad, pero de una forma introspectiva. Es decir, pues me estoy olvidando de las facturas que tengo que pagar. Ya. Pero no necesariamente tiene que ser a través de una película de Transformers o de disparos, ¿sabes? No, o sea, puede ser, la introspección puede ser incluso un divertimento, ¿sabes? No, evidentemente. Claro, te tiene que gustar o tienes que encontrarle una satisfacción personal en la introspección, que mucha gente no se lo encuentra. Tampoco es un ejercicio fácil de hacer, porque hay mucha gente que, a ver, al final eres tú enfrentándote a ti mismo, a tus temores, a la propia realidad de tu existencia, ¿no? La famosísima frase de Tarkovsky, esa, ¿no? Decía, hay que aprender a estar solo, hay que aprender a llevarse bien con uno mismo, hay que aprender de la soledad, porque es que al final lo otro es una distracción y luego mucha gente, o sea, a ver, repito, cuidado con frivolizar, ¿sabes? Sí. Pero bueno, que yo creo que hay muchas veces hostias psicológicas de envergadura generosa que se mete la gente y que pueden derivar en depresiones y demás, es fruto de una carga insostenible de material escondido bajo la alfombra que de pronto aparece. Quiero decir, si vas día a día mirándole a la cara a todas las cosas, claro que es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, obvio. Pero es una forma que yo creo que es más inteligente de enfrentarte a la vida, contemplando el abanico entero de posibilidades. Exacto. Otra vez que sirva de disclaimer, no significa esto que incluso yendo de cara, mirándole y no riendo estas cosas, no te puedas acabar pegando una hostia psicológica, porque es que de eso no te puede librar. Pero sí es verdad. No creo que haya un ser humano que lleve una vida más larga de 2 días sin pegarse una hostia psicológica. Y a lo mejor ni eso, ¿no? Porque dicen que eso, que al nacer, pues, la primera hostia psicológica tocha. Evidentemente, yo creo que ya existir es una buena hostia. Eso sin duda, ¿no? Pero sí, es interesante lo que dices. Seguramente mucha gente, pues eso, acaba acumulando mucha... Pues eso, el miedo a la muerte o el por no mirarle a los ojos, sí, básicamente. Es cosas que acabas acumulando. Esto, por llevarlo a un terreno un poquito más llano y tal, pasa mucho cuando si buscas ahí de gente que trabaja en hospitales y tal, que te dicen gente antes de morir, no sé qué, gente que seguramente, pues por lo que te describen, es como que no se había planteado nunca y cuando ven la posibilidad de oportunidad se acongojan, es como no ha aprovechado el tiempo, tal no sé qué, porque estaba pendiente de trabajar, de hacer no sé qué, no sé cuál. Has estado tan pendiente de distraerte que cuando llega el momento no te has preparado ni un poco mentalmente. Exacto. Y quizás sea una pérdida, o sea, una forma de verlo es que vivir la vida sin contemplarla de una forma introspectiva es perderla. Porque realmente es como, yo qué sé, es como... no encuentro ahora una metáfora visual, ¿no? Pero al fin y al cabo es vivir el viaje sin ser consciente del viaje. Sí, bueno, con el piloto automático, ¿no? Sí. Sí, dejando que conduzcas por ti. Yo creo que eso es evidente que pasa mucho. Lo hablábamos en el podcast anterior, María y yo, que mucha gente al final, sus relaciones en general, en todo, al final es dejarse llevar, ¿no? Lo que van surgiendo. Y esto es algo que me gusta a mí hablar mucho con la gente, es de cómo forjas tú tu propia visión del mundo. O si te dejas llevar por la que te han, por así decirlo, enseñado desde que naciste. Por la que se fomenta. Bueno, claro, que tiene algún interés detrás para que tengas esa visión, por supuesto, por eso decía que tampoco quiero forzarlo mucho, pero todo atiende siempre un poco a lo mismo, ¿no? Que es las intenciones del sistema para con cada individuo. Eso es. Y al final, por eso también creo que es bonito, o sea, el suicidio, y de nuevo, insistiendo mucho en no frivolizarlo, sí. como el flaneurismo, ¿sabes? Esto que no tengo ni idea de quién lo decía, pero que pasear era un acto revolucionario. Bueno. Pues el suicidarse es un acto revolucionario, evidentemente. Sí. Es un acto antisistema máximo. A ver, aquí no estamos diciendo nada que no sea cierto, eso es verdad. O sea, porque estás yendo en contra del relato. Exacto. De la dinámica. No se trata bajo ningún concepto de enaltecerlo. No, para nada. Ni de que sea positivo, ¿no? Quiero decir, aquí estamos, tú y yo. Y ojo, otra cosa interesante es que tampoco he leído yo mucho, pero los pocos ensayistas o así que he leído, o cineastas que han tratado mucho el tema del suicidio y demás, no se han suicidado después. Ya. ¿Sabes? O sea, Camino se suicidó y para mí es el gran suicida intelectual. Bueno. Que esa es una diferenciación que hay que hacer, ¿no? El suicidio... Joder, el suicidio es una cosa tan amplia, es lo que decíamos, el suicidio es sinónimo de la existencia, de la cuestión de la existencia. Sí, exacto. Entonces es tan amplio que depende de dónde lo mires. Y nosotros, yo creo que lo que estamos haciendo aquí y lo que queremos hacer es tratarlo desde una perspectiva intelectual, conceptual, ¿no? Sí, el concepto. El suicidio per se es una realidad
sumamente desagradable y sumamente condenable que ojalá... ya te digo, las cifras además son alarmantes, ¿eh? O sea, Sí. yo conste bien, o sea, quede bien claro que no lo he mirado y lo que voy a decir puede ser erróneo. Pero cuando me dijiste de tratar esto en el podcast, sí que lo miré y era muy escandaloso nivel que a lo mejor en España era rollo, si no era la primera, era la segunda causa de muerte externa. ¿Sabes? Interna entiendo que es enfermedades, vejez, muerte natural. Vamos, debe estar detrás de los accidentes de tráfico. Algo así. Y hostia, eso es impactante, Pues sí. porque los accidentes de tráfico los tenemos hiperpresentes en medios, en campañas que el Estado hace de concienciación, y el suicidio no existe, el suicidio no sucede. Sí, evidentemente. Yo creo que es eso, que tiene que quedar claro que nuestro propósito al final es hablar... cuando nos referimos también a hablar conceptualmente del suicidio, también es quitarle un poco pues los adjetivos, ni bueno ni malo. El suicidio es el suicidio. No es per se... Exacto, es una cosa que está ahí. Exacto. No es per se una cosa terrible ni es una cosa buena. Faltaría. O sea, eso al final dependerá de cada contexto. Es que no tiene nada que ver. Si tú me hablas de una persona que está con unas patologías, unos problemas psicológicos, depresivos, no sé qué, y se suicida, no me va a parecer lo mismo que otra persona que me razone que simplemente que no quiere vivir más. Pues el suicidio por impulso, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Exactamente. ¿no? Es una persona que se queda sin trabajo, que de pronto se ve sin salida material y acaba con su vida. Pues eso es una puta desgracia. Ni siquiera consideraría que se ha matado a sí mismo. Consideraría que lo han matado las circunstancias, que muchas veces vienen provocadas por entes concretos. Bueno, sí. Pero eso es una puta mierda. Que no... Sí, al final ese tipo de suicidios, al final lo que reflejan seguramente es más, y dado esas cifras alarmantes que hay, seguramente la mayor parte de los suicidios pertenece a ese grupo. La inmensa mayoría. Claro. Y te iba a decir otra cosa que entronca con un tema que hay que tratar, que es la romantización. Ese otro suicidio del que hablamos, el suicida reflexivo que ha llegado a conclusiones filosóficas profundísimas y que decide que se quita la vida porque realmente la existencia es un sinsentido, que lo es, Sí. y que no hay una razón de ser argumentada para existir. Ahora podemos profundizar en por qué no hay sentido en la vida. Pero ese suicida igual ni existe. Que de eso es lo que yo creo que va a estar. Debe ser mínimo, sí. O si existe, debe ser porque nadie intangible. Nadie conoce a nadie, quiero decir. Y bueno, a ver, cuidado. Porque si entras, por ejemplo, a ver, sí que hay muchas poetas que se han suicidado a lo largo de la historia, tú te lees su poesía y efectivamente sí que estaba toda esta introspección hecha y sí que estaba toda esta reflexión hecha. Ahora bien, ¿se suicidaron como un gesto argumental para con la propia existencia, o es que aparte de todas estas conclusiones también tenían su contexto material que les empujó a tal? Claro, en ese caso, ¿no? Pero por ejemplo, El diablo probablemente de Bresson, sí. Eso no conozco algo así, ¿sabes? No, eso, a ver, está romantizado, evidentemente, en esa película. Vamos a decirlo por dejar el margen que el 99% de los suicidios, 99,9 si quieres, y no te pillan. Claro, exactamente, vienen producidos pues por eso, por patologías, por problemas, por acosos, por un montón de movidas. Por cualquier contexto. Que al final lo único que demuestra es que seguramente lo que sería más necesario en esta sociedad es una mayor calidad y que dieran medios a la salud que se ocupa de eso, ¿no? A los psicólogos y tal. Que y la educación. Y educación en general de la gente. La educación sentimental es un tema que evidentemente tendría que estar implementado de alguna manera en las aulas. Yo no te digo una clase sobre una asignatura que se llama educación sentimental, no lo sé, a lo mejor ni siquiera me parece mal, pero mínimo una serie de talleres relevantes más allá de cómo se pone un condón. Hablando de la vida un poco, ¿no? Está ya joder, de la vida, del amor, de todo. O sea, quiero decir, en verdad es muy fuerte, y esto sí que es frívolo de cojones, que en la puta escuela te enseñen For y Red, que es esa mierda de... ¿sabes? Lo de hacer una puta empresa. Cómo desenvolverte burocráticamente. ¿Hola? ¿Le has explicado a ese niño lo que hace en el mundo? O sea, ¿qué es el universo? Bueno, en parte no se lo has explicado porque no se lo puedes explicar. ¿Cómo se puede explicar eso? Efectivamente. Pero entonces tendrías que decirle a la gente que no hay sentido en la vida. Claro, plantéale, y entiendo que eso no interesa. No. Pero volviendo a lo mismo, no interesa por qué. O sea, ¿qué cree el sistema? Que explicándole a los niños desde el principio que la existencia es una cosa arbitraria a priori, que no conocemos respuesta y que es un sinsentido en el sentido más estricto de la palabra, que se van a suicidar al salir de clase, pues no creo. Quizás no, pero quizás se van a plantear ciertas cosas que no les van a convenir. Pero es que los que nos planteamos estas cosas, que no creo que seamos pocos además, formamos parte de la rueda. Sí. No por plantearnos estas cosas nos hemos ido al campo y somos antisistema. Bueno, somos antisistema a lo mejor
Bueno, no lo sé, si somos antisistema, pero que estamos en la puta rueda, ¿sabes? Sí, Que a ver, nos podemos hacer los bohemios, Claro. los guays, pero no, evidentemente consumimos igual y trabajamos igual. Exacto, Y por eso, no veo los peligros, No no es- veo el miedo que le tiene o sea, entiendo el miedo individual a la muerte, pero no entiendo el miedo del sistema. Tampoco sé cuánta cantidad habrá de gente que sí que se plantee estas cosas en ese nivel, ¿eh? Yo ahí soy muy optimista, yo creo que muchísimo. Yo es que ya sabes yo no que- me siento especial. Yo sabes que soy pesimista. Yo no lo digo por sentirme especial, lo digo porque Ya, tampoco pero veo... no me siento parte de una minoría. Yo creo que por ejemplo, además, ese es otro miedo que hay, ¿sabes? El de ser consciente de lo que uno es. O sea, yo creo que el término pensador, cuando tú lo dices, queda como muy pedante, muy elevado. Yo creo que pensador es todo aquel que hace esto. O sea, pensar un poquito en la cuestión en las cuestiones varias de la existencia. Sí. Un poco de introspección, etcétera. Y pensadores, yo creo que somos, yo qué sé, el 75% de la población. Y el otro 25, el otro y pico está compuesto en parte por niños. Son cifras que me parece muy optimistas, ¿eh? De como cuando Podemos iba a ser primera fuerza de gobierno. No lo sé. No sé yo, ¿eh? No sé yo. A ver, quizás yo creo que tenemos dentro de cabe suerte de que en nuestro entorno... Es que muchas veces se confunde también pensamiento con cultura, cuidado. No, yo no te hablo de cultura, me Es que refiero... hay mucha gente que tiene toda esta línea de pensamientos, porque a lo mejor no tiene exactamente los mismos referentes que tú, y no por ello deja de estar pensando en estas cosas. Pero yo creo que al final se puede reducir tan fácil en como ¿por qué se considera el suicidio tan tabú? Porque yo creo que porque nos han hecho unas reflexiones previas sobre estos temas, normalmente, por la mayor parte de la gente. Que porque puede desatar el pánico, dices. No, porque la gente yo creo que no les suele gustar hacer introspección consigo mismo y plantearse las cosas que les han enseñado. Eso Yo es que está soy claro. pesimista, ¿eh? Eso está claro, pero sigue sin ser una razón por la que el suicidio sea un tabú. Porque bueno. si no lo quieres, o sea, vale, no quieres popularizar, digamos, como sistema el tema de la introspección, el tema de la reflexión, no vaya a ser que te salga rana el usuario y deje de consumir. Que no veo la relación a eso, pero No, bueno, no. vale. Ponte que estás en esa tesitura. Da igual, porque tienes un problema. Es una tasa de muertes demasiado elevada. O sea, es tangible, ¿sabes? Sí. Ya no queda solo en el plano del pensamiento, Bueno, de las ideas. Es tangible. no- Se te muere la población. No olvides que también estamos muy influidos, aunque cada vez con cada generación que pasa, por la moral judio-cristiana en este país en concreto y la sociedad occidental. Eso es muy curioso porque es una paradoja. O sea, Santo Tomás decía que el suicidio era pecado y que la muerte era voluntad de Dios y no de uno. Y le contestaba a Hume, muy graciosamente, que Dios legitima el suicidio al ofrecernos la propia posibilidad. O sea, Bueno, Hume decía directamente que el evidentemente. suicidio era providencia y que era designio divino porque A ver, si se cae la solo. posibilidad existía. Si se cae solo, si evidentemente, si Dios, hola Dios, te da el libre albedrío, si te suicidas, ¿por qué coño se va a enfadar Dios, no? Pero claro, el discurso oficial no va por ahí. O sea, Ya, hombre. y evidentemente hay una moral judio-cristiana que ni siquiera el suicidio al final es algo que sale incluso de forma lateral, ¿no? O sea, simplemente es el concepto de muerte para el concepto judio-cristiano es malo, ¿sabes? Bueno, salvo que hayas rezado mucho y te vas a ir al cielo. Pero per se, ¿no? Ellos son pro vida, no sé qué, tu vida solo la dispone Dios. No sé qué, y hay mucho concepto, yo creo, en esta sociedad también. Bueno, solo hay que compararla con la oriental, yo creo. Bueno, sí, sin duda, yo sé. Ahora estamos con Persona, ¿no? La de Berman, la de Atlus. Y aparte de profundizar mucho en Jung, en Platón y demás, adresea muy directamente el tema del suicidio, el tema de la muerte. Y esto es un producto de consumo de masas en Japón. Entonces Claro. yo creo que evidentemente hay una diferencia notable entre Hombre. Oriente y Occidente. Es que puedes buscar cualquier ejemplo, y que en el suicidio en concreto, ¿no? En Oriente. Mismamente Japón quizás es lo más el bosque de los suicidas. Aquí estaría vallado, no te dejarían entrar a que te suicidaras. Allí, bueno. Pero ni siquiera ya... Bueno, el concepto del Olvídate harakiri, de eso, pero, los bueno, sí. kamikazes... Cuidado con el harakiri, porque también ahí sí que estaríamos entrando de nuevo un poco en la romantización y tal. O sea, Yukio Mishima, que me obsesioné con él durante una época muy tocha, se suicidó de esta forma tan increíblemente artificiosa, orquestada, bombástica. O sea, fue un suicidio de la hostia de postureo, ¿no? bombástico, ¿sabes? Y eso, no sé si postureo, porque fue real, quiero decirlo, llevó hasta la última consecuencia. Pero Digo todo el artificio que lo rodeaba, ¿no? Pero atiende un poco a esa idea ceremonial que sí que me parece un poco una romantización cultural que
O sea, hoy en día no existe ya, supongo, quiero pensar. Hombre, pero... yo creo que ya no el harakiri o el seppuku hoy en día ya se considera algo de arcaico, ¿no? Sí, pero Dentro aun de con una todo, frase. el suicidio es una cosa... O sea, está lejos de ser un tabú en ciertas culturas orientales. Sí, ¿no? eso sin duda. Y En eso general la muerte, ¿eh? El concepto de morir. Exacto, exacto. Y ahí encuentro una paradoja que es un poco frustrante, porque eso, de nuevo, el suicidio, la muerte, son un miedo del individuo, sobre todo occidental, ¿no? Sí. Pero eso es paradójico, porque otro de los grandes miedos del ser humano es la ausencia de control, ¿no? El ser humano teme profundamente todo aquello que no controla. Bueno, sí. ¿Y qué es lo que menos controlas del mundo? Tu muerte. No tienes ni puta idea de cómo ni cuándo va a llegar tu muerte. Y sabes a ciencia ciertísima que vas a morir. Sí. Y puede que vayas a morir en los próximos 20 minutos. Bueno, es sí, claro. factible, ¿no? Sí, o sea, hombre, tú- la posibilidad está ahí. no hay evidentemente. otra cosa en el mundo que tengas menos controlada que tu muerte. Y el suicidio Es una forma de controlar. es una forma de control. O sea, cuidado. Volvemos a no frivolizar. Sí. No digo que suicidarse sea una forma de control. Es un poco más sencillo. El simple hecho de considerar el suicidio, de pensar el suicidio, Sí. es una forma de control. Y de esta manera estarías controlando lo que debería ser lo que más miedo te da en el mundo, que es lo que menos sobre lo que menos control tienes, que es la muerte. El suicidio es simplemente ser consciente de que el suicidio es una posibilidad. Déjate de suicidio. Abandonar la existencia, plantéatelo así. Sí, bueno, dejar de vivir, ya está. Claro, porque la vida, y estaremos de acuerdo en esto, no quiero que suene excesivamente emo, pero la vida es una fuente Life is inagotable. pain. Claro, la vida es No. una fuente inagotable de sufrimientos Fuera broma, sí lo es. y de situaciones adversas que no te apetece enfrentar. Entonces, si tú eres consciente de que ahí hay una puerta que puedes tomar cuando te dé la real gana, sinceramente, a mí en momentos así un poco de bajón existencial por circunstancias tangibles, Sí. me ha funcionado. Saber que ahí hay una puerta que... O sea, quiero decir, que no estás abocado a vivir eternamente ese sufrimiento. Es que Que ahí hay una puerta, tío. Es que enlaza muy bien con lo que comentaba antes Pero, de... pero espera, por terminar y para Sí, que no dale. quede hiperfrívolo. Y esa puerta no la vas a usar. No la vas a usar. Es el efecto placebo, pero es que, coño, el efecto placebo funciona, joder. No, es que al final los Tú conceptos sabes son que la puerta importantes. está ahí. No la tienes que usar. No la vas a usar. Mm. No estamos diciendo que haya que usarla. Es más, hay que no usarla. Pero es que a lo mejor la mejor forma de no usarla es ser consciente de que podrías usarla. Bueno, Porque te genera un control. Es decir, tú eres consciente de que está en tu mano. De que el sufrimiento que te asola es eterno en la medida en la que tú estés dispuesto a eternizarlo. exacto. Al tomar esa decisión, antes o después vas a abandonar esa circunstancia. Lo más normal es que abandones esa situación de sufrimiento material. Y entonces ya no necesites la puerta. Y lo que te ha venido bien para abandonar esa situación es simplemente ser consciente de que la puerta está. No, evidentemente yo creo que visualizar eso te puede dar una perspectiva que no tendrías ignorándolo o guardándolo bajo la alfombra como hemos dicho antes, ¿no? Exacto, pero por eso mismo, ¿no? O sea, yo siempre he creído que hay cosas mucho peores que la muerte en cuanto a sufrimiento se refiere, ¿no? Bueno, evidentemente. Imagina una cadena perpetua, por Sí, ejemplo. Hostia, eso es muy duro, eso es un sufrimiento eterno muy jodido, ¿no? O una depresión tochísima. Exacto, sí, no hace Claro. falta. Exacto, no hace falta elementos externos. sí, totalmente. exacto. Pues ya está, ¿no? O sea, quiero decir, si eres consciente de que tienes una forma de no eternizar absolutamente ninguna situación de la existencia, yo creo que eso te puede generar un efecto placebo que te ayude a pasar el suficiente tiempo como para que, si todo va bien, abandones ese estadio tangible que te oprime, ¿no? Eso es. Eso, a ver, si es que al final es tan sencillo como... La muerte ni es algo malo per se, ni es algo negativo, simplemente es algo ineludible. Es el opuesto a la vida porque es que cuando te mueres ya no estás vivo, simplemente. Ya está, simplemente te altera el estado en el que está una persona. Pero existen, y creo que no es algo positivo, en el mundo en el que vivimos, en la sociedad, si lo quieres, en la nuestra, Vivimos pues eso, en una sociedad. vivimos en una sociedad, el meme, existe una glorificación, elevación del concepto de vivir, porque es que vivir, no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que al final, hay que dejar claro que la vida es simplemente, pues, la vida es maravillosa, tener oportunidades. Bueno, la vida es potencialmente maravillosa, igual que potencialmente una Pero- mierda. Pero aquí a lo mejor te decepciono, pero voy a romper una lanza A favor de la vida. de lo que es lo maravilloso de la vida. Es más, la canción que te he traído para el final del podcast
Tensing Love Live. Invito a la gente a que... Porque vas a poner un trozo, obviamente, porque creo que, no sé, dura mazo, dura no sé cuántos minutos. Sí. E invito a la gente a que la escuche, porque a mí fue una de estas cosas que... Life changing, ¿sabes? O sea... Y... ¿De quién es esta canción? Es de Marco Cerec, que bueno, él... Da igual, es de Marco Cerec. Pero cuando... O sea, lo que dice la canción básicamente es... Somehow the wonder of life prevails. ¿Sabes? O sea, rollo, no sé, en plan... Al fin y al cabo, lo maravilloso de la vida prevalece, de alguna manera. Y quiero romper una lanza a favor de eso. Estoy de acuerdo con eso. O sea, estoy profundamente de acuerdo. La vida no creo que sea potencialmente maravillosa. Creo que es realmente y de facto maravillosa. Y esto también, ojo, que podemos pasar de una frivolidad a la otra, porque esto puede parecer frívolo por arriba. Dile tú que la vida es maravillosa a aquel que está de un modo u otro oprimido. Claro, sí. pero o sea, no estoy nada a favor ya de ese discurso de que la vida, life is pain, es demasiado emo para mí. Yo es que no creo que haya absolutos. Yo creo que al final la vida tiene sus highlights y sus momentos más bajos. Pero tío, Franco Piavoli. Está muy bien. ¿Qué te dice Franco Piavoli? A ti. Que la vida... ¿Y por qué te llena Franco Piavoli a ti? A ti que te he visto. Te he visto en Gijón, en un Stendhal, en una sala de cine. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, es bonito. Está bien. Qué cabrón eres. Te cierras, pero sabes lo que digo. Sabes que, no es la belleza de la vida. Estás contemplando la maravilla de la existencia. Claro, pero eso es tramposo. Porque la vida tampoco es Piavoli, fuera de las películas de Piavoli. Y una mierda. De hecho, Piavoli lo que hace es ser cero tramposo. De hecho, Piavoli es la vida. Y ya está, ¿sabes? Sí, pero no. O sea, voy a viajar por clichés ahora mismo y soy consciente. Adelante. Pero, tío, tú cuando viajas, tío, ¿sabes? Cuando viajas y ves ciertos parajes y ves ciertas construcciones de la naturaleza. Sí, evidentemente. Cuando miras al puto cielo, toma cliché corny asqueroso, pero es real, ¿sabes? O sea, la vida es puto increíble. El mismo misterio de la existencia, que yo entiendo perfectamente la claustrofobia que puede generar, ¿eh? No sé, a mí ¿Dónde estamos? ¿Qué cojones es el universo? ¿Qué cojones es la vida? ¿Qué cojones es la existencia? Entiendo la claustrofobia, pero a mí, lejos de causarme claustrofobia, me genera una paz interna monumental. O sea, el puto universo, tío, piensa 2 segundos en el concepto de universo. Y ya sé que esto es la hostia de corny, de simple, pero es real, tío, o sea... La vida es puto maravillosa. No la vida en un sentido de wow, tus metas, no sé qué, sino no, fuck this la shit. Puta naturaleza, tío, la existencia. Ver, o sea, yo es que no me gusta ser tan... corny. No, ni siquiera iba por ahí. Tan absoluto, ¿no? O sea, yo creo que sí, que evidentemente hay cosas en la vida que pueden ser y momentos que son maravillosos, ¿no? Hay personas maravillosas por desconocer, momentos geniales por vivir, momentos de partirte la polla y reírte y pasártelo genial... lugares que descubrir, obras que te lleguen al alma, pero potencialmente puedes llegar a eso, como potencialmente no. Bueno, por supuesto, sí. Claro, y potencialmente está todo lo otro. Así que al final para mí la vida es, pues como están las dos posibilidades ahí, y al final es una balanza, está todo, quieras sí, que no. Está todo. Y evidentemente yo no tengo todavía ningún... Me he planteado conceptualmente, evidentemente, el suicidio. Creo que es sano. Creo que es sano pensar en el suicidio. Es que es sano, tío. Y que ganas mucho tal. Pero bueno, evidentemente yo estoy tranquilo porque de momento en mi balanza las cosas positivas y que por las que tengo ganas de vivir y que disfruto de la vida son muy superiores. Pero tampoco voy aquí a poder escribir en piedra. Yo no sé si en un futuro las malas... claro, es que aquí hay que tener cuidado. Porque... ¿Qué es en plan? De repente todo en la vida no me merece la pena porque estoy en un proceso depresivo. Claro, es que es eso. Es que por hay que tener lo cuidado de la puerta. Simplemente contempla la puerta. Y no quiero frivolizar porque yo he tenido un par de procesos depresivos y tal, y estaba ahí. Y es verdad porque cuando estás ahí dentro tienes otro... Te falta perspectiva. Sí, claramente. Tienes como razonamientos distintos, como si alguien te estuviera colocando pensamientos en la cabeza, tal. O sea, que no es una reflexión ni siquiera tuya. Pero... Fuera de ese proceso en concreto, de enajenación, podríamos decir incluso, o de estar más alterado, si en algún momento las cosas positivas de la vida no me compensan seguir existiendo, el concepto en sí, digo, y no estoy aquí incitando a nadie a que lo haga, de acabar con la vida, tampoco me parece per se algo negativo. O
¿Sabes lo que te digo? O sea, yo creo que al final estás defendiendo un individualismo hasta las últimas consecuencias. Hombre, sí. Y yo puedo estar de acuerdo con eso, ¿no? O sea, ahí ya estaríamos entrando incluso, si quieres, en eutanasia pura y dura. O sea, Bueno, obvio. Lo que pasa es que la eutanasia a nivel social se atiende solamente a cuestiones tangibles. Sí, terminales. Sí. Y deberíamos a lo mejor contemplar su extensión a... Claro, yo voy al nivel más puro, conceptualmente del suicidio, de simplemente, bueno, de que no le encuentres un motivo más para seguir viviendo, insisto, sin estar sin haber sufrido un varapalo. Claro, pero volvemos a lo que decíamos antes. Ese suicidio, sinceramente te digo que creo que no existe. Pues puede que no, porque al final, the wonder of life prevails. Y al final, por H o por B, a no ser que vivas una situación tangible que te oprima hasta lo insoportable, lo otro, si se queda simplemente en la idea, porque vamos a ver, esa reflexión que me estás contando, sí, es aplicable desde el minuto 1 hasta el último de tu muerte. Que la vida no tiene sentido, que no hay motivos. No, sí, eso es así. Si te pones técnico, eso es así. En la falta de sentido de la vida ni siquiera es a eso que me refiero, porque evidentemente yo ahora mismo vivo en un vacío existencial enorme. Claro. Pero vamos a dejar claro que no tú porque seas un emo, sino todo el mundo vive en un vacío existencial enorme en el sentido de que la existencia per se es un gran vacío. Evidentemente todo el mundo, ¿no? Claro, o sea, no es que sea yo aquí. Pero quiero decir que si de pronto alguien te está escuchando que dice, no, pues yo no, tío, porque tengo a mi familia y a mis amigos. Distraído, eso me parece bien. Quiero decir, tú también tienes todo eso. Evidentemente. Pero aún así, eso no significa que la cuestión de la existencia la tengas resuelta. Lo que la tienes es obviada. Sí, apartada. Sí, está muy bien distraerse, si yo lo entiendo. Si ponerse metas, objetivos, voy a formar una familia, voy a hacer cosas. Y yo y todo el mundo nos distraemos. Sí, evidentemente. Bueno, a ver, nadie puede estar, y mantener la cordura todas las horas, todos los momentos del día planteándose su existencia, porque es que encima te vas a dar de golpes contra... Es insostenible, exacto, insoportable. Y que no llegas a ningún tampoco conclusión, pero si es que no tiene sentido, si es que no te vas a chocar todo el rato con la misma pared. Pero, y evidentemente ni siquiera va por ahí, pero porque incluso con ese vacío existencial del que yo soy consciente, tú y otra tanta gente, y otra gente que no lo es, porque hay gente que es así, yo voy encontrando cosas que me valen para tirar para adelante, ¿no? Claro, pero por eso digo tú y todos, ojo, y ni siquiera ni requiero de esfuerzo para encontrarlas, ¿sabes lo que te digo? Tampoco estoy devanándome en plan de que tengo ¿qué hago yo para seguir para adelante? Ahí es a donde iba. Claro, prevalece. Si todo esto era simplemente una construcción conceptual de que si de verdad alguien en un momento me dice, mira, tal, no tengo ningún motivo para vivir, no estoy pasándolo mal, estoy deprimido y tal, no sé qué, pero es que para mí vivir ni me va ni me viene, pues chico, que sé, yo no te voy aquí a juzgar, ¿sabes lo que te digo? Ese es el concepto del que yo hablo. Ahora bien, joder, todos los otros suicidios. Me has recordado a Andrés Caicedo, que era un poeta, un escritor colombiano que se suicidó a los 23 años. Sí. Y fue muy prolífico antes de eso. Tiene mucha obra, ¿no? Y dijo, no sé cómo, ni cuándo, ni dónde, pero sé que dijo que vivir más allá de los 23 años, él consideraba que era inmoral. Porque a partir de los 23, según su perspectiva, todo era una degeneración. Hasta los 23 había un cierto proceso de apertura de ojos, de análisis de la cuestión de la existencia, que a los 23 ya habías sacado todas las conclusiones que podías sacar, es decir, el sinsentido, y que más allá de los 23 era obsceno seguir viviendo porque todo era ya gratuito y de generación pura y dura. Y esto, y él pues, anecdóticamente se suicidó a los 23, ¿no? Sí. Que de hecho, si me fuerzas, me parece mal, ¿no? Porque quiero decir, era un tío interesantísimo, prolífico, y ahora estaríamos disfrutando de su obra, ¿no? Pero bueno... Bueno, eso fue una decisión suya individual, pura y dura, ahí está claro. Pero es interesante porque te habla de él. Él decía que a partir de los 23 todo era degeneración. Y esto es interesante porque hay otra forma de entablar conexión con el suicidio, que es la dignidad. Sí. La dignidad existencial. Y ahí coinciden varios. Ahora mismo no sé si lo tengo a mano, pero varias personas que se han ocupado del suicidio coincidían en que la vida solo era
solo estaba justificada si era digna de ser vivido. Que no era lo mismo vivir que sobrevivir. Que no era lo mismo vivir de cualquier manera que vivir con una cierta dignidad. Aquí ya estamos entrando en sociedad, Sí, pura y dura. evidentemente. Pero esto también sí que me parece importante, ¿no? O sea, esta distinción es importante. O sea, la vida Sí. tiene sentido, evidentemente, en un cierto grado de condiciones. Y ahí, de nuevo, lo de que prevalece la maravilla de la vida. Sí. Hay gente que jamás, por contexto, tiene acceso a esto que llamamos un poco frívolamente dignidad. Ya. Bueno, claro, dignidad de vivir, ¿no? Pero yo creo que si tienes la fortuna de formar parte de un contexto, aunque penado, no te digo que no, accedes a este mínimo de dignidad existencial, ¿es acaso moral que te quites la vida? Porque yo creo que incluso porque no. hay gente que no puede disfrutar como tú de esas cosas. Simplificándolo, sí. Bueno, claro, a ver, eso es al final ya lo mucho que te importe el colectivismo, que vayas al puto tema individual. Hombre. Montaña decía eso, que la vida solo tenía sentido vivirla por y para los demás. Por y para la prole, o sea, la polis, perdón. Bueno, sí, para el colectivo. Para los demás, claro, sí. Bueno, y hay algún tipo de suicidio que incluso va por ese lado, en plan de suicidarte por y para los demás. Los kamikazes de la... Kamikazes, o si me pongo en otros ejemplos así más que se me vienen a la cabeza, yo que sé, suicidarte porque le vas a dar con ese suicidio un dinero a gente que quieres, ¿sabes lo que te digo? ¿Cómo es eso? Imagínate que tienes un insurance, claro, tal, no sé qué. O sea, que bueno, que al final hay, sí. Pero claro, yo poniéndome, defendiendo, no, disclaimer, no defiendo el suicidio, pero poniéndome un poco en la posición de individualista, de querer decidir sobre mi vida o tal, no sé qué, yo no sé hasta qué punto, si yo hubiera tomado la decisión de que ya no quiero vivir más, me iba a afectar el pensar de que, bueno, como yo he tenido estas oportunidades y hay gente que no, o simplemente por las posibilidades que me podría estar perdiendo, ¿sabes lo que te digo? Llegado a ese punto, no sé hasta qué punto me podría llegar a... Lo que quiero decir es que influir. seamos... O sea, estoy 100% a favor de ser plenamente consciente del sinsentido general, conceptual, filosófico de la propia existencia, pero creo que también hay que atender un poco al sentido más banal de nuestra existencia, o sea, a nuestro contexto de privilegios que hacen que nuestra vida sea digna de ser vivida por una serie de factores tangibles que nos rodean y que hacen que sí que tenga una razón de ser, porque lo que tú decías, al final encuentras involuntariamente, tú lo has dicho, sí. día a día, motivos por los que, no sé si amar la existencia, pero desde luego estar conforme con ella. Sí, no me voy a hacer aquí el héroe trágico de necesito estar cada día, tengo que encontrar algo a lo que agarrar. No, no estamos en ese nivel. Y que luego habría que diferenciar. Y volviendo, o sea, no sé si nos estamos repitiendo ya mucho, pero realmente aquella persona que considera que no encuentra, imagínate que existe, sí. ¿no? Esa persona que está en tu lugar, pero dice que efectivamente no encuentra y que comparte nuestro contexto. Ojo. Sí. No encuentra con facilidad estas cuestiones que le hacen apegarse a la vida. Habría que ver si en el fondo no existe ahí otro tipo de factores, por ejemplo psicológicos. Bueno, o sea, Andrés Caicedo. Evidentemente. Andrés Caicedo, visto desde la distancia, sin conocerle, sin haber convivido con él ni nada, queda muy bonito. Claro. El pibe defendía esto y lo cumplió. Pero, ¿quién me dice a mí que no tenía una depresión de caballo encima? Exacto. A ver, no, eso es evidente, claro. Por eso siempre es tan complicado hablar de este tema. Hay que ir con de puntillas y con mucho cuidado, porque ¿cómo puedes determinar que alguien que decide, que te habla de que no le encuentra sentido a la vida, por poco deprimido que parezca o por estable psicológicamente que parezca, no esté pasando por alguna cosa que pudiera ser perfectamente ayudado, tratado y tal? Hay que ir con mucho cuidado, claro, todo esto es hipotético, claro. Yo siempre primero, si ahora me viniera alguien hablándome, me han preguntado alguna vez, en plan de, si te viene a ti alguna, porque yo siempre hablo en plan de suicidio, tal, no sé, pues he hablado de forma bastante abierta del tema. Si te viniera alguien que conocieras y te dijera que se quiere suicidar, ¿tú qué le dirías? Hombre, yo le diría primero, le preguntaría, claro, ¿por qué? Que me explicara bien, querría escuchar sus puntos. Y aún así le diría, ¿estás seguro que no quieres? Yo le intentaría decir que, porque no consulta con alguien que de verdad sea experto en ese tipo de cosas.
tampoco me gustaría caer en el... No, tienes que luchar por la vida, no sé qué. Gratuitamente no, bajo Claro. ningún concepto, ¿no? Este mensaje motivacional que a mí me parece cancerígeno. Y que hay una que es cosa... y sobre todo que es gratuito. Pero aún así, yo creo que es que para que eso te valga, tienes que tener una ausencia muy potente de introspección. Porque, evidentemente, a mínimo que hayas reflexionado sobre 4 cosas, este positivismo barato de Instagram, Bueno, de lucha por tu mierda, no sé qué, es tan gratuito que no te vale. Bueno, pero es que hay mucha cultura del sufrimiento y el agarrarte y el no sé qué. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Bueno, en general en la sociedad, ¿no? De que ahora mismo estás en la mierda o no encuentras motivos para vivir, ya. pero sigue, agárrate día a día. Bueno, no por nada, también tiene que ver con la polarización que hay en el concepto de suicidio. Se le llama la salida fácil o de cobarde. Y incluso ha habido peña, o sea, no sé yo cuánto de acuerdo estoy con eso. El propio Aristóteles dijo que el suicidio era un gesto cobarde. Quiero decir que incluso gente que puede llegar a pensar, también influenciada por ciertos valores culturales, Claro. puede llegarlo a tachar de absoluto... Y es un tema interesante ese de si es un acto cobarde o no. A ver, todo depende de si hablamos del concepto per se o algún caso en concreto. Joder, a mí cobarde per se no me parece, porque... Cobarde no es, de hecho, vamos a ver, Claro. o sea, ya si entramos un poco, de nuevo, sin ánimo de frivolizar, ¿no? Sí, Si entramos en lo material del suicidio, a mí siempre me ha parecido que, pues sinceramente, que a nivel material requiere de un valor que yo, por ejemplo, no tengo, ¿eh? Bueno, claro. O sea, yo estoy muy acostumbrado a hablar de este tema con amigos, Sí. ¿no? Contigo y con otra gente. Estoy acostumbrado a hablar de este tema. Me parece normal tratarlo y lo tengo muy hablado. Y aún así, yo siempre digo que jamás en los días de mi vida me suicidaré, esencialmente porque no creo tener el valor material, ¿sabes? A ver, al final somos animales y el instinto de supervivencia está ahí. Existe y es fuerte. Yo creo que es el instinto más fuerte que tenemos. Sí. No, tú te puedes plantear y teóricamente dices, ¡ay, qué bien! Tal, no sé qué, y luego, coño, acabar con tu vida es algo... Es que no estamos diseñados para acabar con nuestro... biológicamente, vaya, tienes todo tu Y la ser en contra de egolatría, ello. tío, yo creo que el sistema es tan poderoso, tío, que sin quererlo y sin darse cuenta, se introduce en nosotros y nos genera herramientas que atentan contra los gestos que le serían perjudiciales, como por ejemplo el suicidio, porque somos, queramos o no queramos, seamos conscientes o no, somos tan egocéntricos, tío, Bueno, claro. que ¿sabes lo que me pasa a mí? Sí. Confesión, que me horroriza la idea de suicidarme, Sí. porque lo que querría sería, o sea, lo único que me llama la atención de suicidarme Sí. sería ver las reacciones. Qué cerdo. El impacto, ¿no? Que El genera. impacto en el entorno, que es asqueroso, repugnante Sí, y egoísta, y de porque hecho- es un impacto de sufrimiento, Y, es un impacto de dolor, ¿no? Y eso sí, existe gente que se suicida para hacer daño a los demás. Ojo, David Foster Wallace, hasta donde yo sé, tal vez me equivoco profundamente, pero hasta donde yo sé, creo que David Foster Wallace se suicidó en casa de su exnovia o algo sí, así, ese tipo de mierdas. como para joder. como para hacer que daño a los ella demás. encontrase su cuerpo, ¿no? Por desamor. Claro. Pues eso, la egolatría. Eso es un gesto ególatra que te cagas. Sí. Pero al final yo creo que a mí la egolatría me salva, porque yo soy todavía más ególatra y no podría hacer lo mismo que Foster Wallace, pues porque no vería su cara al descubrir mi cuerpo. Claro. Entonces, no me vale, Tendrías no que me tener vale. el dispositivo. Alguna vez he hablado contigo De fingir. de fingirlo, Hijo. de rodar un documental fingiendo la muerte para que haya cámaras que a mí me enseñen ese material. Sí, obvio. Es un concepto interesante, ¿eh? Al final te mantiene vivo. Bueno, claro, a ver, y eso fuera coña, eso lo ha pensado mucha gente, ¿no? En plan de, joder, tal, si yo me muriera tal, como la gente, no sé, eso se piensa, ¿sabes? En algún momento, pues que este lloraría mazo, es que este seguro que se la sudaría, no sé qué. Tenemos ese, cuando al final, si te mueres, chico, ¿qué más te da, joder? Si estás muerto, o sea, who fucking cares, o sea, lo que te lloren o lo que no. Que ojo, que también a mí me lo han dicho, por ejemplo, yo también digo mucho lo de... A mí me gusta también frivolizar. No en este caso en concreto, pero con el tema de la muerte sí, ¿no? Porque también es una manera de, no sé, de normalizarlo. El humor negro, tío, mientras no Claro. ataque minorías ni ataque... Yo siempre gente, estoy tío. diciendo que estoy ya en el final de mi vida, que me queda poco, que en unos años yo ya tal no sé qué. Aunque sí es cierto que eso puede generar dolor en la gente que te rodea. Sí, porque me pasa mucho que me dicen en plan de tú no te puedes morir mientras yo siga vivo, tal no sé qué.
coño, oye, tampoco me controles, que si yo me quedo... No, a ver, fuera Sí, broma. entiendo el punto, entiendo el Sí, punto. eso era una coña. Pero sí, les genera, a la gente le genera mucha aprensión en general el tema. Hombre, y yo porque también sé que tengo esa reacción. Si la gente se la ayudara, pues no estaría tampoco... Hombre, pero no me seas hipócrita. A ti Pinchado también te tanto. pasaría lo mismo. Quiero decir, ¿Qué? a nadie le gusta No, pues, a que ver. se le muera Obvio, alguien obvio. que quiere, ¿sabes? No, coño, a ver. Que Eso no. es entendible y ahí podríamos... Ese es otra rama más del suicidio. El egoísmo del suicidio. Bueno, claro. A mí, lejos de parecerme un gesto cobarde, me parece un gesto egoísta de cojones. El morirse, el suicidarte, dice. Claro, a no ser que vivas en esta Mm, excepcional situación, o a lo mejor no tan excepcional, no lo sé, sí. de no tener absolutamente a nadie a quien le importe tu existencia. Bueno, habrá gente, ¿eh? Luego hay mucha gente. Igual que- hay más de la que creemos, Claro, ¿no? claro. Pero bueno, excepto en ese caso, suicidarte supone dolor para... Bueno, evidentemente. entre mucha y muchísima gente. Es un debate interesante. Yo me lo he planteado mucho cuando he planteado sobre el suicidio, en plan de el dolor que generas, tal, no sé qué. Que por otro lado sigue siendo negar la evidencia, porque te vas a morir de todas formas. Bueno, sí. Y ese lo dolor lo vas a an- causar. Sí, si es que al final es... Pero claro que hay diferencias, porque por ejemplo, de forma natural se presupone que tus padres no van a vivir tu muerte. Bueno, esa es la mítica. Se supone, ¿no? Orgánicamente debería Sí, pasar sí. así. Entonces, claro, sí que es verdad que a lo mejor estás generando más dolor del que ya generarías de forma natural al morir. Bueno, pero los padres se lo tienen ganado. Primero por haberte concebido, creo que es lo Sin justo. preguntarte, ¿no? Bueno, ¿sí o no? Que sí, que sí. O sea, que sí. Que concebir es una... O sea, que te jodes, ahora me entierras, ¿no? También... Sí, pero también es muy fácil para nosotros decir eso, ¿eh? Cuidado, porque aquí entramos ya en el tema generacional, que, Bueno. que tiene un rol también tocho aquí, ¿eh? O sea, Evidentemente. los boomers de nuestros padres, no sé si estaban culturalmente tan preparados para entender A ver, que traer una vida al mundo era terrorífico. yo seguramente... Ellos vivían en una fantasía contextual de alza. Mis padres no tuvieron la posibilidad de plantearse las mismas cosas que me podía plantear yo. Eso es evidente. Ahí está. Eso es evidente. Y yo por eso no les juzgo dentro de lo que cabe. El acto en sí de concebirme está feo, pero bueno, entiendo que es un contexto distinto. No se lo tengo en cuenta. Ahora sí, pero bueno, me quiero morir igual. Es para adelante. No, a lo que me refiero es, si yo poniéndome en el lugar de que yo, imagínate, yo tengo decidido que me voy a suicidar. ¿Pararía porque sé que voy a hacer daño a los demás? Pues yo, como A ver. mínimo, me lo plantearía fortísimo. Hombre, evidentemente, y es algo que seguramente tal no sé qué. Pero al final Que aquí se produce otra hipocresía tampoco social, también ¿eh? es egoísta por los demás que no querer que te mueras. Efectivamente, y hay una hipocresía social porque hay mucha... Esta tendencia positivista que decimos de... Sí. Tú puedes, no sé qué, supéralo. También hay un mensaje muy cliché, muy típico, que es el de... Tu felicidad es lo primero, tú piensa en ti mismo, qué es lo que quieres tú, no sé qué, deja de vivir para los demás. Pues aquí entraría en choque con esto, ¿no? O sea, Siempre, yo cuando hablo con gente y tal, siempre lo digo que me parece que es que esta sociedad tiene tantos issues la gente a nivel psicológico, porque es que es muy bipolar el mensaje que te mandan Exacto, constantemente, es como exacto. egoísta todo el rato, en plan de siéntate en tita, no sé qué, pero al mismo tiempo pertenece a todo, Claro. tal, no sé qué. No más quieren que que sea bipolar es incluso hipócrita, porque Sí. siempre va en una misma línea, pero eso encierra una cantidad de paradojas abrumadoras. Supongo que la fe última es que esas paradojas pasen desapercibidas para una mayoría. A ver, es súper paradójico porque es eso, están todo el rato incitándote a que hagas cosas a nivel individual, pensando en ti, no sé qué, pero luego también todo de cara a la galería, todo pensando en cómo los demás piensan de ti. O sea, quieren que estés muy centrado en ti mismo, pero que al mismo tiempo realices cero introspección respecto a ti. Esa es otra, ¿eh? Si no quiero que entremos en aspectos así como técnicos porque no estamos preparados ni tenemos datos. Pero el ratio de suicidios en adolescentes ha aumentado muchísimo ¿Verdad? por culpa del propio sistema que pretende obviar el tema. Sí. Porque es todo este tema de los cánones, las redes sociales, el todo para los demás, de cara a la galería, El acoso. genera una cantidad ingente de estrés por frustración, de imposibilidad canónica en las personas, en los adolescentes sobre Sí, todo, sí. que les ha llevado a un ratio de suicidio que ha aumentado muchísimo. El documental no me acuerdo cómo se llamaba. Hay un documental que se ha hecho muy famoso hace poco sobre las redes sociales. No trata lo que estamos hablando en concreto, pero sí pasa por encima. Lo menciona un poquillo, ¿no? Menciona que las redes sociales son una causa potente Un del catalizador. aumento de suicidios en adolescentes. Pues no me sorprendería. Claro. Porque al final es exponer a los adolescentes a mucho más... Y encima es una Es etapa... presión pura y Es dura. una etapa en la que eres muy vulnerable psicológicamente a cualquier influjo exterior y te soltan en la jungla que es Instagram o Twitter. Sí. A la mierda.
Claro, es que... Y joder, y ese es el tipo de suicidio a mí que me da más rabia, ¿eh? En plan, el típico que estás forzado por las cosas externas, acosos, por no alcanzar ridículos niveles que al final la sociedad te suelta todo el rato, ¿no? En plan de... te genera una frustración vital y ya si encima solo sumas el vacío existencial, pues es que claro... No, y sobre todo la edad en la que se genera, porque... Claro. Tú y yo a lo mejor ahora ya en nuestros 50 sí, tenemos aquí cuando miramos al final, ¿no? Al borde de la vejez, tenemos herramientas para lidiar con eso y nos puede llegar a importar poquísimo o nada, ¿no? Sí, bueno, al Pero final claro, lo relativizas mucho. Un adolescente, por inteligente que sea, igual le faltan ciertas herramientas psicológicas para combatir esa presión social. Sí, bueno, de hecho le faltarán un montón, porque si incluso nosotros, que como tú has dicho, ya, bueno, que es que no acabas adquiriendo ciertas tablas a base de ir viviendo y tal, aún somos influidos por mierdas externas, nadie, claro. Vamos, nadie deja de serlo. Y tienes que estar todo el rato, bueno, si quieres tener una vida más o menos sana, chequeándote para que no te influyan y tal. Imagínate, los chavales que están aprendiendo a vivir. Bueno, a vivir, eso no se aprende nunca, ¿no? Y aún así, ya que estamos tocando tema generacional, yo creo que vienen mejor. Que vienen mejor en el sentido de que, o sea, tenemos un ejemplo súper a mano, ¿no? La mayoría de millennials y muchos zetas tienen zoomers. hiper normalizado, por ejemplo, la terapia. Bueno, y la terapia, sí. Tú dile a tu madre que vaya a terapia. Bueno, es que ¿sabes? no vamos a entrar en ese tema. Un boomer no concibe bajo ningún concepto ir al loquero. Sí, es que es para ellos es el loquero. Un millennial y un Z presumen de ir al loquero, ¿sabes? Al terapeuta. Bueno, desde luego no tienen problemas. Exacto, vale. No, y está de puta madre. Eso es. Entonces yo creo que todo esto, que es un simple ejemplo y que desde la comedia puede derivar en un mayor nivel de introspección y de reflexión en general, que yo creo que sí que tienen los Zetas, y yo creo que a lo mejor este podcast dentro de 20 años no tiene ningún sentido, está obsoleto, porque ¿no? El suicidio está encima de la mesa, Ojalá. Contemplado, tratado, verbalizado y Ojalá, todo. bueno, sería lo ideal, vaya, si al final ya te he dicho, lo dijimos al principio, ¿no? Lo ideal es que el suicidio deje de ser esa cosa nebulosa, extraña, a la que se le tiene miedo y de la que no se habla porque es que, tal, no sé qué, y que sea simplemente, pues, un suicidio es una persona que se ha quitado la vida. Luego ya puedes analizar los motivos, pero no hay que tildarlo per se como... Exacto, porque además como nada. El hecho de que nosotros tengamos que estar teniendo tanto cuidado todo el rato, estar teniendo todo el rato que aclarar, que no frivolizamos, que tal, forma parte de ese miedo a ciertos temas, a ciertas temáticas, y esto afecta a otras ramas, a unas ramas que podéis considerar menos relevantes, pero que están ahí, ¿no? Que son, por ejemplo, el arte y la visibilización, que no necesariamente romantización, de ciertos estadios, como el de la tristeza. O sea, claro. La tristeza, el suicidio, si quieres el suicidio, pero en general la tristeza y el arte están íntimamente relacionados. La melancolía. Sí, y no se trata de romantizarlo. No es, es que qué bella es la tristeza, cuántas obras nos ha brindado. Pues no sé si es bella la tristeza, pero vamos a no negar que una ingente cantidad de artistas a lo largo de toda la historia de la humanidad han creado sus obras más potentes desde la tristeza, desde estadios de concepción del suicidio, aunque carecieran de su materialización, ¿no? Y esto puede parecer ahora que es frívolo, que estás alentando, que estás incitando. No, es que es mirar a la cara a la tristeza también. Es normalizarlo, ya está. La tristeza, que es una cosa mucho más abstracta, menos material, menos tangible, también es un tabú en cierta medida, ¿no? Bueno, sí, estar triste, estar sad, ¿no? Claro. No está bien visto. Exacto. Tienes que estar siempre happy. Exacto. Y cuando... Joder. Y por darle un golpe de vuelta a Oriente, que a lo mejor antes lo hemos colocado arriba, en Japón, por ejemplo, no es concebible a nivel social que tú manifiestes... tristeza. Sí, tus inconformidades existenciales en público, ¿no? O sea, se te considera, dicho mal y pronto, un quejica, un llorón. Y que eso no está bien, o sea, ¿qué haces, no? O sea, cállate, guárdate esa mierda dentro y afróntala en tu puta casa, no la manifiestes. Fuera de casa, sonríe y hazlo todo por el colectivo, ¿no? Quizá por eso su tasa de suicidios está donde está. También. Porque invisibilizar todo esto, esconderlo debajo de la alfombra, no es sino acumularlo
y es absolutamente inviable acumular problemas en la vida. O sea, todo, yo creo que a mínimo todo el que mundo acaba rebasado al final. explota, tío. Antes o después explota. Y la tristeza, por eso yo creo que no se trata de romantizarla, pero sí de mirarla a la cara, ¿no? O sea, Si es que al muchas final- veces los consejos, tío, cuando tú Sí. estás triste, la gente lo que te Ay, no lo recomienda estés. no. Bueno, sí, bueno, está el mítico de ¿cómo era el meme, tío? ¿Cómo era el meme? ¿Cuál De- meme? Joder, lo de la depresión, lo de la típica frase que dice no pasa nada o cómo era. Bueno, había una frase Bueno. estipulada, rollo de no, si no pasa nada, no estés triste, no estés triste, claro, no estés estás- triste. claro, Como, claro. vale, ya está, Ya está, ya no estoy ya triste, no lo tío, estoy. gracias. No, pues es al revés, tío, o sea, estate triste. Pero no por romantizar la tristeza, sino porque es una fase, tío. Y es parte de la vida. Es parte, tío, y tienes que pasar por la tristeza. O sea, es de ser absolutamente ciego, absolutamente hipócrita y absolutamente mentiroso decirle a alguien no estés triste. ¿Cómo no estés triste? Claro. O sea, es inviable no estar triste a veces. Lo que hay que hacer es normalizarlo y encontrar un equilibrio. Evidentemente no puedes caer en un pozo de tristeza porque te va a llevar a lugares muy chungos. Pero hay momentos en la vida en la que estar triste... No, pero escúchame, no puedes caer, no, vas a caer. Bueno. Hay que tener presente que vas a caer en un pozo de tristeza, Sí. antes o después en la vida. O sea, Bueno, sí. A ver. yo qué sé, si te buscas el youtuber más asqueroso que haya al respecto del positivismo, que Por- seguramente sea J. Pelirrojo, si, Noto aquí Si tú te buscas- inquina. si tú te buscas a la persona más cringe para con ese tipo de mensaje, ¿no? De todo bien, viva la vida, ese hijo de puta ha tenido que pasar por periodos de tristeza jodidísimos en su vida. Espera. Entonces es un puto hipócrita, es un puto falso, es un puto mentiroso y está enviando un mensaje nocivo. Sí, porque, Porque al final- el mensaje debería ser: ¿estás triste? Tranquilo. ¿Cómo que no estés triste? Tranquilo. Abraza tu tristeza, experimentala Ya pasará. Es que y no- sal de ella sí, sí, es que a no- razón de mirarla, no de no mirarla, ¿sabes? A ver, es que al final renegar de ciertos sentimientos, ¿no? Y cosas que es como mutilarte también emocionalmente, ¿no? Si cada vez que sientes Pero ni tristeza... siquiera te mutilas, porque mutilarse significa que te desprendes de un miembro. Bueno, ya. Si tú... Es darle la espalda, pero lo sigues Exacto, teniendo ahí. ahí está, evidentemente. porque tú la tristeza no la puedes mutilar. Lo siento, no se puede mutilar la tristeza. Perdona, Solo puedes... Te pongo un vídeo de gatitos... y Claro. que te- Y no, y a lo mejor el vídeo de gatitos es la hostia de efectivo porque te saca una sonrisa durante un rato. Pero la tristeza está ahí. Y así no la resuelves. La resuelves pues reflexionando intensamente sobre lo que Andrea la saco de quicio porque tengo este meme con ella de que yo digo que si eres consciente de algo, ¿cómo puede ser, ¿no? Y eso es una mierda, porque hay gente que simplemente no tiene las herramientas para ser consciente. Pero sí que es cierto que si tú miras de frente a tu tristeza, la analizas, la sometes a un análisis profundo, no es magia. No vas a hacer así y olvidarte de ella. Pero podrás quizá resolverlo, y si no, se resolverá de forma orgánica, natural, con el paso del tiempo. Pero no tienes que pretender que no está, ¿sabes? No, a ver, desde luego, darle la espalda a las cosas nunca es la solución, ¿no? Aunque a lo mejor no puedes resolverlo tú solo y necesitas buscar ayuda, pero es más fácil que hacer como que no existe. Hot take. Darle la espalda a la tristeza seguramente provoca suicidios. Hombre, pues sí, supongo. No Porque tengo es los datos, acumulación. pero... Es acumulación. Sí, bueno, Y eso llega es un- una manera de acumular. Y llega un momento en el que no puedes gestionar el cúmulo que te has organizado. Sin embargo, si hubieses ido gestionando paso a paso todo lo que te venía, quizá hubieses podido combatirlo, ¿no? Que de nuevo, facilísimo de decir. Sí, bueno, siempre bla, todo es bla, más bla. fácil la teoría que la práctica, ¿no? Pero en general, yo creo que debería predominar la tendencia a enfrentarse a A los mirarle miedos, la cara a las cosas. a ¿no? los... Es que en general hay un tabú para con el lado negativo de todo. Estamos Sí. aquí hablando del suicidio, de la muerte, que es el gran tabú porque es lo más... O sea, lo primordial de la Sí. existencia es la vida y por tanto la Bueno, muerte, La ¿no? muerte, la tristeza, el dolor, Pero la para pérdida... abajo- Sí. Efectivamente, si vas bajando en la pirámide, que está dividida en dos, el lado positivo de algo y el lado negativo, toda esta cara está obviada. Es que... El desamor, por ejemplo. Uy. El desamor. O sea, Uy. Uy, Uy, el desamor. el desamor. Qué raro que salga el desamor, ¿no? Ha tardado 1 hora en salir. Estoy sorprendido, ¿eh? Puede ser la vez que más ha tardado. Pero es que... No, pero entronca. O Sí, sea, sí. el desamor es la cara B de una cosa que está ensalzada. De hecho, quizás es el más flagrante. Porque ¿qué es lo que más tiene ensalzada la sociedad de lo material, de lo el amor, no sé qué? Sí. Pues el desamor, ¿no? No sé. Hombre,
Yo, que del amor... No, pero entonces precisamente por eso me darás la Sí, razón, sí, ¿no? está muy pesado todo el mundo con el Claro, amor. por eso. Y sin embargo, el desamor, pues eso, no debe existir, no puede existir, no debe... Y el Ni desamor siquiera se le tiene presente, ¿no? O sea, o se lo trata como de... se le trata como una mierda que se resuelve con helado y Netflix durante una noche, ¿sabes? Y eso es una puta frivolidad. Eso es lo que dice Disney. Y Disney sabe lo que dice. No tan Disney, ojo. ¿Por qué dices eso? Bueno, pues todas las pelis sale eso, ¿no? De cuando están ahí llorando y se comen el helado. A ver, ojo, porque eso pasa en Gilmore Girls, que Gilmore Girls es un santuario de la existencia. Y es cierto que funciona, quiero decir, funciona, es un placebo. O sea, esa noche, pues estás mejor con tu helado y con tu Netflix. Pero, al margen ya de la tontería material del momento, eso es efímero. El desamor es un estadio, la hostia de duradero, la hostia de relevante, que de hecho, si me apuras, ha llevado al suicidio a muchos artistas. El desamor. Bueno, ya me jodería. insisto en que no. A lo mejor me estoy equivocando, pero en mi idea preconcebida de David Foster Wallace, eso fue desamor. Entonces, bueno, y hay otra gente, ¿no? La cuestión es, el desamor es un estadio complejísimo, súper duradero, quizá más duradero que el amor per se, Jesus Christ. y que está invisibilizado porque es negativo y hay que eliminar del tablero todo lo que no sea brilli brilli y consumo. Y está mal, porque el desamor, por ejemplo, es... Ya sé que estás muy incómodo en estos temas. No, pero quiero... Transmútalo a la tristeza en general. Hemos hablado una hora de suicidio porque querías introducir el tema de desamor y ahora vamos a hablar una hora del desamor. No, Dale, has broma, hablado- broma. el desamor lo puedes traducir en tristeza en general. Lo que pasa es que la tristeza en general me parece una cosa muchísimo más difícil de atacar porque la tristeza es eterna. Quiero decir, la tristeza tiene tantos flancos como seres humanos. Sí. Cada uno encuentra motivos de tristeza donde Dios la va a entender. Sí, evidentemente. Sin embargo, el desamor atiende a lo que atiende. Al desamor, ¿sabes? Al heartbroken. Entonces, el desamor, por ejemplo, y además es menos peligroso, ¿no? Quiero decir, me siento más cómodo ensalzando en general las caras Bs de las caras As si lo verbalizo con el desamor, que es un poco más inofensivo, yo creo. Supongo. El desamor es una etapa de tristeza en la que de hecho pueden pasar cosas maravillosas, como que tengas un pico de inspiración artística, como que aprendas a desidealizar aquello que estaba idealizado. Hombre, es que es un problema importante en general idealizar las cosas, ¿eh? La felicidad, por ejemplo, o la alegría, o... Sin quererlo, aquí estamos hablando constantemente de idealización. Sí. Porque lo que La vida misma. lo que el sistema hace es idealizar la existencia, la Sí, vida. como si existir fuera algo, cuando aquí lo único que ha pasado es que estamos todos de rebote. El milagro de la vida. El milagro de la vida. Mi No padre jodas. que no la sacó. ¡Qué milagro! Claro. Pues si vamos, si lo más básico El del accidente de la vida. Sí, Y lo digo literal. O sea, accidente. O Sí, sea, sí, me parece sí. muy fiel a la realidad. La vida es un accidente. No por negativo, sino por azaroso. Exacto, exacto. Por eso cuando... Es lo que decimos, idealizar, ¿no? El sentirse especial, no sé qué, la vida, el milagro, vivir. Cuando vivir, pues simplemente pues es lo que es. Es que estamos aquí, dando vueltas, en plan de, bueno, y hay cosas buenas, las que las puedes decir guay, y hay cosas que dices, joder, qué mierda, pero lo que no hay que hacer es decir, no hay nada malo, solo hay esto bueno. Exacto. Porque entonces, cuando te llegue lo malo, porque te va a llegar, porque esta va a seguir llamando a la puerta y al final la va a tirar abajo, Y no. cuando tira abajo quizás tarde. Yo insisto, hot take. Obviar lo malo es causa de suicidio, causa de muerte. Sí, bueno, claro. Porque claro, si tú vas digiriendo poco a poco la cuestión de la existencia... Tampoco te aprendes a prepararte ni a lidiar con ese tipo de cosas. Exacto, y de pronto te explota en la cara de eso después. Pasa mucho con gente que en su vida siempre tiene como una visión muy... ¿no? Claro. La vida es rápida, no sé qué. Ojo, y en una escala menor, pero seguramente mucho más real, y que me corrija María, seguramente muchas causas de depresión profunda es esto mismo. Es haber pasado largo tiempo no queriendo mirar, no mirando, Y de repente ande la se ha hecho bola gigantesca y ¡boom! Te ha explotado en la cara, obvio. Bueno, sí, evidentemente, ¿no? A ver, hay una hostia muy real que creo que sí que es quizás de las más... de las que no requieren que hacer una introspección enorme, que es en general nuestra generación, la hostia que nos llevamos cuando salimos al mundo real. Ojo, la crisis de los 30. Yo es que eso no sé qué es.
que no sabes que eres cabrón, anda que no estás pasando una crisis de los 30 bien guapa. ¿Me estás tú. llamando viejo? No, te estoy llamando treintañero Not yet. en una absolutamente inevitable crisis de los 30. Además, ojo. Pero bueno, y crisis de los 28 y de los 26. No, ahí va, información para navegantes. Todos los años es una crisis. No, para mí la crisis de los 30 está localizada entre 26 y 30 y pico. Todavía no sé. Cuando llegue al final No de sé ella, cuándo salgo. aviso. Pero sí, 27, 28. Es que creo que cada 29. año tiene su propia crisis. Yo es que ya lo de poner crisis por décadas. Es que cada año tu Pero para mí existencia tiene va a estar en sentido. crisis. Para mí tiene sentido porque es como Bueno. una serie de estancos periodos de asimilación de... Tú sabes que hay un recurso mental que... O sea, ¿Cuál? uno, cuando... A mí me pasó, ¿no? Por ejemplo, cuando uno sufre una realidad absolutamente indigerible, Sí. la mente, el cerebro, llámalo X, me da igual, El ¿sabes? cerebro. Uno mismo Sí, bueno. echa la persiana, ¿vale? ¿En plan? O sea, yo lo viví muy, muy visualmente, ¿no? O sea, uno echa la persiana y no digiere ni de coña lo que acaba de pasar. Ah, bueno, el shock que le llaman. Claro, esa persiana sirve para no digerir. Mm. Entonces, lo que hace la naturaleza, que es increíblemente sabia, es ir levantando... Para que no recibas esa hostia de golpe, te bloquea con una persiana. Y entonces pasa el tiempo y el tiempo va levantando la persiana, lentamente. Entonces vas recibiendo ese impacto Pero moderadamente. moderadamente. Eso es así, vamos, yo lo he vivido, te lo juro Sí. que eso es así. Pues creo que con la vida pasa lo mismo. Tú naces y de los 0, Y ya estás jodido. o sea, obvio, pero no lo ves, No. lo vas viendo. Sí. A eso me refiero con la persiana. Madre mía. De 0 a 10, tú no ves nada. Tú tienes una persiana echada. La Game Boy. De 10 a 15, empiezas a ver, pero de una forma tan naif y tan cute, Bueno, es que ahí que no te estás, afecta. te está saliendo pelos en los huevos, esas cosas. Estás, de 10 a estás 15 yo distraído. creo que te afecta más el colectivo que el individuo. Sí, bueno. Empiezas a ser consciente del horror de la sociedad, ¿no? Luego de 15 a 20 empiezas a introspeccionarte un poco más, un verbo que no existe, yo creo. Introspección. Pues no, pero debería existir. Debería. Y luego, pues es lo que decía Caicedo, que a partir de los 20 Ya estás. has aquí- alcanzado suficientes conclusiones como para saber que ya... Aquí estás ya que con no- tiempo regalado. que ya a mejor no va a ir. Ojo, que todo es ojo. decadencia. Sin frivolizar, ¿eh? No. Y luego, pero sí que, o sea, yo lo de las crisis de las décadas seguramente sea muy simplista y muy reduccionista, pero sí que más o menos voy viendo que es que uno va llegando a diferentes conclusiones. Es una correlación. Bueno, Sí. pero tampoco podemos generalizar. Diferentes estadios de... obviamente, tío. Pero Hay diferentes gente que estadios se de quedó en la conclusión. crisis de los 15, ¿eh? Y ahí sigue. Sí, es verdad. Sí, es true. O sea que, pero bueno, entiendo a lo que te refieres. Me identifico con la vida, ¿no? La existencia. No, a ver, y que sinceramente, o sea, vamos a ver. Esto es horroroso de reconocer, pero todas esas frases hechas de los padres, ¿sabes? Que funcionan, dices que tienen razón. Que es que luego son verdad. Me estás tú. diciendo, ¿eh? Que son verdad, loco. Que algo sabían. Que son verdad, tú. Pues, ¿sabes a mí lo que me toca un poco los cojones? Honestamente, con mis padres, que escribo que a mí no me avisa. Ahora, sí. ¿Tus padres escuchan el podcast? Frases. Sí. En serio, pero te consta que lo escuchan. Mi madre, desde luego. Mi padre es que está un poco sordo. No. Pero. Bueno. Pero. Sí. Mándales un beso. Un besito, mamá. O madre, la llamo madre, ¿sabes? Ya lo sé. Es que aquí, como hay espectadores, claro. Claro. Pues eso, que. Claro, sí, hay frases hechas, hay indicios. Mis padres no escuchan el podcast. Pero, bueno. Hijo de puta. Bueno, está bien, es de lo que trataba el podcast hoy, de normalizar y. Exacto. Madre mía. No, dime. A ver, que eso, que hay indicios, ¿no? Hay teasers, ¿no? De que, ojo, que las frases estas, Sí. aprovecha cuando eres niño, que luego tal. Y tú dices, Es que es verdad, tú, pero loco. escúchame, pero jamás se sentaron y me dijeron, mira, la vida es una mierda y te vas a dar una hostia. No, claro. Y Por ojo. eso hace falta. Y ya habría que hacerlo, no así, pero. Hace falta en la educación. Y es más fácil decirlo que hacerlo, Porque Sí. si tú ahora mismo imagina que tuvieses otra mentalidad. Vale, Quiero decir, porque en tu caso es muy difícil la hipótesis de una descendencia. Exacto. Pero bueno, haz Ven. un esfuerzo, ¿vale?
Ciencia ficción absoluta, surrealismo extremo. Creo que voy a vomitar. Tienes descendencia. Bueno, sí. ¿Cómo coño se hace? El que explicarle eso. Además, sin spoilearle. Y sin traumatizarlo. Claro, porque te digo una cosa. Hmm. No sé si es... A lo mejor, de hecho, no es sano. Ese refugio que es la infancia. Romperlo, dices. Claro, pero yo ahora, por ejemplo, empiezo a encontrar... Es tristísimo reconocer esto, pero es real. A ver, Yo empiezo a encontrar en la infancia... O sea, cada vez pienso más en mi infancia. de cuando eras niño. Cada vez más. En las cosas, en cómo era la vida entonces. No estaba mal, ¿eh? No estaba nada mal. Entonces, ¿hasta qué punto hay que romper eso para que alguien salga Hombre, más preparado? Yo no digo cuando sean niños, que evidentemente. Pero cuando ya se empiezan a plantear cosas. ¿Qué edad? Tú lo has dicho. ¿Cómo una edad? La adolescencia. ¿Qué? ¿15? Sí, a partir de los 15, 16. A ver, dependerá de cada niño. Lo tendrás que ver tú en plan de, oye, es que este no. Es que esa etapa déjamela tranquila, que es para el amor. Ah, ¿ves? Es que ahí vamos a discrepar. Esa etapa O sea, es para el amor. Me que estás es- diciendo que imagine que tengo descendencia y que tengo que respetar la etapa del amor. ¿En serio? O sea, Sí, joder. ¿cuánta ciencia ficción me estás pidiendo Escúchame, de 15 a 20, de lo que se trata es de descubrir el amor y el aquí? desamor. Entonces no hay charla Es ninguna. más aún el desamor que el amor. Entonces nada, ¿no? Es como que siga el sistema como hasta ahora y que se choquen. Pues no, pero yo creo que hay que hacer una educación. Claro, es que es más, insisto, es más fácil decirlo que hacerlo. Hay que inculcar una educación existencialista. O no tener descendencia y no hay que educar nada. ¿Entiendes? Pero si sabes que ahí estamos de acuerdo. Pues ya está. Moderado. Tomar nota. Bueno. Mira, En no, principio estoy de acuerdo. no más gente, no más suicidios. La cuestión de la o sea, la pervivencia del ser humano. Ah, bueno, eso ya, yo siempre lo he dicho. Eso es curioso porque tampoco te lo enseñan, sino que lo dan por sentado. Sí, se da por sentado que tú vas a querer dejar aquí tus genes y tu descendencia. ¿Por qué? ¿Para qué? No, por la pervivencia del ser humano. Bueno, sí, pero ¿para qué queremos que se perviva el ser humano? Claro, pero me hace gracia que no te lo inculcan. Viene sobreentendido. Sí, bien, eso he entendido y bueno, se dice todo el rato. O sea, a mí... No se dice todo el rato. A ti en clase no te dicen, en clase de historia, El ser humano. es muy importante que la raza humana persista. No, Y por porque, eso tenéis porque que estas cosas reproduciros. siempre son más sutiles. Se da por Sí. sentado. Siempre son más sutiles. A ver, que el instinto de dejar tus genes lo tienes. Eso es así, porque somos animales también. Es natural. Pero claro, luego me pasa mucho cuando le digo lo de tener hijos, no, ¿para qué? Y claro, mucha gente me salta en plan de, pero bueno, entonces, si hiciéramos todos como tú, nos extinguiríamos. Y yo digo, ¿y? Claro, yo estoy contigo. Y ahí como, pues bueno, pues ¿para qué? ¿Para qué queremos seguir viviendo? Fuck la humanidad. Yo estoy contigo. Y además creo que cuanto más avanzamos, Más se acerca a eso, ¿eh? es más irresponsable. O sea, Ah, bueno, a lo tener mejor- hijos, hombre, o sea, evidentemente. A lo mejor este es el New Age. No lo sé, no tenemos herramientas para saberlo. Who knows? Pero a mí, el cambio climático, bla, 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 Te da miedito. a mí me hace plantearme que si traigo gente al mundo lo va a pasar muy mal. Igual estamos equivocados, Está no feo, lo sé, está quién feo. sabe. Pero desde luego, creo que cuanto más pasa el tiempo, más concienciada está la sociedad en general de la hecatombe, de lo mal que está el ser humano gestionando su presencia aquí, cada vez es más irresponsable. Yo tengo que reconocer que cada vez me encuentro más aliados. O sea, hace unos años, sí, Al no querer... sí, descender. a medida que van pasando los años, Ojo, y también, ojo, porque aquí se juntan dos cosas. A lo mejor muchos de esos aliados que encuentras son individualistas, en el sentido de que ole, nuestra mejor gen- tipo de persona. No, pero es que nuestra generación tiene otra razón, aparte de la filosófica y de la raza humana. ¡Un money! Claro, coño. ¡Money! O sea, nuestra generación es sumamente difícil. O sea, si a duras penas te puedes mantener tú en un piso en Madrid Centro, imagina si encima tienes que He alimentar. conocido a gente así que te dice, no, yo cuando tenga dinero voy a tener 3 hijos, como el que tiene un coche, ¿sabes? Como si fuera a tener dinero, ¿no? Bueno, pero bueno, que a lo mejor lo tiene, si es que ese no es el problema. Ya. ¿Qué concepto es ese para tener hijos? Bueno, no, por tenerlo, hijo de puta. Hombre, ahí, o sea, no sé. Yo creo que la razón primera debería ser esa, la individualista. Ah, bueno, que uno quiera tenerlo porque... O sea, me parece muy loco que la gente tenga hijos que no se puede permitir. Ah, bueno, evidentemente. Pero si es que Ya, eso, coño, pero pasa a diario. eso es vaya. un debate. Pues es que como es tan sencillo tenerlos, o sea, como no requieres nada, o sea, simplemente tienes que hacerlo, ¿sabes? No sé, sí que requiere voluntad porque hay miles Bueno. de maneras de evitarlo. Sí, evidentemente, pero que me refiero que lo único que tienes que hacer para tener un hijo es follar sin protección, correrte dentro y que la naturaleza haga su tal. No tienes que pasar un examen, no tienes que demostrar que puedes tener un hijo. Ah, bueno, No hay que hacer nada. O sea, no tiene ningún requerimiento.
Pues claro, la gente teniendo hijos todo el rato. Sí, sí. Qué vergüenza. Hombre, sí. Y luego, ¿a quién despiertan por la mañana los hijos de los demás? A mí. Estás pidiendo a gritos un podcast sobre tus vecinos. Voy a soltar pildoritas en cada uno. Lo que sería interesante sería invitarles a hablar. No tiene, Oye, tengo un podcast, quiero hablar sobre no la tiene, vecindad. no tiene nada que decir. Quiero hablar sobre el concepto de comunidad. Sí, comunidad estos. Hijos de puta. Es una comunidad, quieras o no quieras. Bueno, sí, una comunidad de hijos de puta. Esta gente no entra en mi casa, no solo se pasan por la puerta y me toca el timbre el niño a veces. Y voy a salir un día con la mano ¿Te toca así. el timbre el niño? Sí. Ojo. Ahí, encima buscándome. No conoce, todavía no conoce. Me voy a suicidar yo. Me voy a hacer aquí. Le voy a hacer un apaño. Ay, Dios mío. No, no conoce. Es verdad, todavía está en esa etapa de inocencia. No conocer, déjale, coño. No, déjale que camele. Quizá tocar tu timbre es lo que en su crisis de los 30 le retrotraerá a una felicidad inexplicable de la infancia. ¿Y a mí qué me importa la felicidad de este niño de mierda? Joder. I don't fucking care. Bueno, yo creo que ya estamos un poco divagando. Sí. Si quieres podemos hacer una conclusión sobre el suicidio. Bueno, yo temo que haya quedado muy naif Bueno. y quizá frívolo en ocasiones. Aquí venimos a pasárnoslo bien lo primero. Eso es, esto es las movidas. Esto no es divulgativo, yo lo voy a repetir que de vez en cuando no sé qué, esto simplemente somos amigos. Conversando. Nos dan una opinión de manera jocosa. Sí, sí. Tampoco estamos aquí y habrá gente seguramente que pueda hablar con profundidad y mucho mejor del tema. Esto es para pasar un buen rato. Sí. Y ojo, y si resulta ya interesante y hay partes con las que dices, o partes con las que dicen estos putos locos, pues está todo muy... Yo insisto, voy a decirlo ahora en público. ¡Uh! Escuchando el de María, me frustró que no fuese en directo para que no hubiese al final una rondita de... Preguntas. Claro, porque sí que es verdad que como aquí hay tanta libertad de expresión, es facilísimo estar en profundo desacuerdo con lo que se dice. Bueno, Entonces, claro. falta a lo mejor un canal para que el oyente diga, me cago en tu puta vida, esto que dices... Bueno, claro, ¿qué canal sería ese? ¿Twitter o comentarios en YouTube o algo así? Yo dejo abierta la puerta a que te hagas alguno en directo en Twitch. Pero esto que es una emboscada ahora de repente. O sea, he sido emboscado. Creo que molaría. Está aquí uno tranquilamente hablando de suicidio con su amigo y ¡pam! Un especial cada X. O sea, un directo en Twitch. Sí, atendiendo un poquillo a los comentarios. ¿Qué comentarios? A ver si nos escuchan. Tú, el que nos está escuchando, tú eres un héroe, porque sois 4. 4. Pues 4 personas comentando son muchas, tú. Bueno. A ver qué 4 son, que no me los conozco yo. No sé. Bueno, se verá. Eso es desde luego para el futuro del podcast, ¿eh? Sí, vale. Futuro. ¿Eh? Cuando me genere algo el podcast. Vive Más allá de la dolores de France. cabeza. ¿Eh? Vive la France. Este es un podcast No. oficialmente francófono. Se acabó, ¿eh? Es corto ya. Vamos a ir decidiendo. A ver, ya te he dicho que hay 3 cosas que me gustan de Francia. Eso es bastante. No, eran 2 al final porque Brigitte Bardot era hiper gratuito, no tenía nada que ver con Francia. ¿El queso? Pero vamos a ver, has dicho que eran Brigitte Bardot, una desconocida que ahora off the record me vas a contar, porque ¿qué coño es esto? Y no sé qué otra mierda has dicho. Bueno, ¿y la frase de Camus? Era eso, lo estabas colando. Esa la he metido en la lista. Que solo es una amiga francesa que tienes al final, porque Brigitte se cayó, porque era gratuito. Correcto. Y la frase, bueno. Sí. Si es que, a ver, a mí me cae muy mal Francia, Tensi. O sea, yo estoy siendo generoso metiendo la frase en la lista. Incorregible. Bueno. Vive la France. Me cago en la leche. Bueno, lo típico. Que en breve... Bueno, podría ser una opción. Vive la France. No, Vive la France. Para que interactúen un poco más, si quieren seguir proponiendo temas o los espectadores, podría ser el siguiente tema. Los espectadores. ¿Ves cómo estás abocado a Twitch? Hostia, los oyentes. Tú, claro, es que claro, como veo streamers y tal, los veo ahí, ¿qué pasa? Tienes un fondo bonito. Sí, ¿no? Te da para Twitch. Sí. ¿Sabes lo que no va para Twitch? La cámara que no tengo. Ya. Bueno, el caso, si los espectadores quieren proponer algún tema o cualquier mandanga para que hablemos del tema o hacer preguntas, oye, si veo alguna pregunta, la puedo contestar, o la podemos contestar yo o quien sea el compañero que tenga el próximo podcast, al final. Y si no, bueno, pues el tema se elegirá aleatoriamente como hemos hecho, pues puede tocar las zambombas después, o sea, suicidio, zambomba, eso es un poco la magia, ¿no? Sí. Que vayan ahí alternándose los rollitos. Hombre, de momento va guay, ¿eh? ¿De momento? Los bares.
las relaciones, el suicidio, vas intensito, te diré. Sí, ¿verdad? Es que va a venir mañana, no sé, los payasos y es que se va a venir abajo. ¿No sabes cuál es el siguiente? Es aleatorio. Ah, verdad. Yo no lo sé. Lo sabe la diosa Fortuna, ¿eh? Sí. Diosito. Diosito mío. Bueno, pues vamos cortando. ¿Alguna cosita para despedida? No, está bien. Eso. Temo que haya podido ser naif y frívolo, pero bueno, entiendo que es las movidas. Tenzin el temeroso. Yo no temo nada. Venid a mí. Aquí os esperamos. En las movidas. Eso. Pues nada, un besito y nos vemos en el próximo podcast. Chao. I had a high school friend. He liked to hunt muskrats and rabbits, and he liked to draw, and he liked to listen to Ian Gillan with Black Sabbath. But one night outside of Canton, Ohio pool hall, something transpired. He stuck a man with a screwdriver, stole his car, and he hauled. He did 3 years in Tico Reformatory, and the rumors of went on, and they were the most chilling horror stories. Not long after he was set free, he left his parents' house at 1 a.m. and wrapped his car around a tree. And I was in Pacific Grove, California, when I got the call. I talked with his mother and his father and his brothers. I talked to them all about his love.